Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por las páginas del libro de Levítico. En nuestro estudio de este libro, llegamos hoy al capítulo 8. En este capítulo estudiaremos la consagración de los sacerdotes, que es el tema central de este capítulo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 7 de su carta, versículo 28, dice: «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre». Llegamos ahora en nuestro estudio a una sección enteramente nueva con respecto a la consagración de los sacerdotes. Creemos que este asunto sobre la consagración de los sacerdotes es importante porque dará mucha luz sobre lo que hoy en día en nuestras iglesias se hace pasar por consagración. Permítanos decir, amigo oyente, que mucho de lo que llamamos consagración a Dios hoy en día es un triste sustituto de la verdadera consagración. Ahora notemos que nuestra atención es dirigida hacia los sacerdotes y no a los sacrificios como lo ha sido hasta ahora. Dejamos ahora el altar de bronce y volvemos al lavacro. Fue en el altar de bronce donde Dios trató de una vez por todas la cuestión del pecado para el pecador. Pero eso no quiere decir que el pecador salvado era perfecto. Todavía pecaba, y por tanto Dios tenía que llevarle al lavacro donde le lavaba y donde también lo mantenía limpio. Dios todavía nos limpia y nos mantiene limpios en el lavacro. Jesucristo todavía está ceñido de aquel paño de servicio y nos limpia en el lavacro de su sangre, la cual nos continúa limpiando de todo pecado. Israel tenía un sacerdocio, y estas instrucciones fueron escritas para los sacerdotes. Es un hecho que todo el libro de Levítico realmente fue escrito específicamente para los levitas. Pero la intención original de Dios había sido de hacer de toda la nación de Israel un reino de sacerdotes. En Éxodo 19:6 leemos: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Pero su pecado de adorar al becerro de oro impidió eso. Así que, en lugar de toda la nación, solamente una tribu fue elegida para desempeñar el sacerdocio, o sea, la tribu de Leví. De esta tribu, un solo hombre fue escogido para servir como sumo sacerdote, y ese fue Aarón. La iglesia hoy en día es un sacerdocio, y Cristo es el gran sumo sacerdote. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 8 de su carta, versículo 1, nos dice: «Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos». También el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Y en Apocalipsis 5:10 encontramos estas palabras: «Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Y en el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis, el versículo 6 dice: «Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén». Una vez más, en Hebreos capítulo 13, versículo 10 leemos: «Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo». Amigo oyente, aquel altar hoy en día está en el cielo, está en el trono de la gracia. En el futuro, durante el milenio, después que la iglesia se haya ido, creemos que el pueblo de Israel servirá de sacerdote en la tierra. La definición de un sacerdote no fue dejada al ingenio de los hombres, sino que fue explicada en la Escritura. El mismo escritor a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, dice: «Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados». El sacerdocio en la Escritura no tiene semejanza alguna a ninguna orden de sacerdotes en ninguna religión del tiempo presente. Un sacerdote es alguien que representa al hombre delante de Dios. Su responsabilidad es entrar en la presencia de Dios para interceder por el hombre. Es lo opuesto a un profeta, porque un profeta viene de Dios para hablarle al hombre de parte de Dios.
Un sacerdote, en cambio, representa al hombre y va a la presencia de Dios para hablarle a Dios por el hombre y para representar al hombre. Se puede ver que el Señor Jesús cumple tanto las funciones de profeta como la de sacerdote. Salió de Dios para hablarle al hombre de parte de Dios, reveló a Dios. Y ahora se ha ido del hombre hacia la presencia de Dios, y allí es nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo nos está representando allí. El hecho es que estamos en Él. Amigo oyente, si usted no está en Él, entonces usted no podrá estar allí. Ni usted ni yo, amigo oyente, jamás podremos ir ante la presencia de Dios por nuestros propios méritos. Un conocimiento del tabernáculo es esencial para poder comprender el libro de Levítico y también para comprender el sacerdocio. La tipología del tabernáculo y del sacerdocio proyecta tantos significados y con tantos detalles que hasta se corre el riesgo de sobreenfatizar algún aspecto a la exclusión de otro, distorsionando así el mensaje principal. Mirando ahora al tabernáculo, notemos primeramente que el atrio representa el mundo aquí. Fue en este mundo donde Cristo derramó su sangre y murió. En el interior, el lugar designado como el lugar santo, representa el lugar invisible, al cual nuestro gran sumo sacerdote penetró después del sacrificio de su propia vida por nosotros, y donde ahora intercede por cada uno de los que han creído en Él. Realmente esto es lo que sucedió cuando el Señor Jesús murió en la cruz y se fue al cielo. Se llevó el tabernáculo que había tenido un significado de sentido horizontal cuando estaba aquí en la tierra, y lo hizo vertical, o sea que ahora no tenemos sacerdote en la tierra, sino solamente en el cielo. El altar está acá, y es el lugar donde Él murió en la cruz. Pero el lugar santo está allá en el cielo. Cristo aún ahora está en el lugar santísimo. Escuche usted estos pasajes que explican esta verdad. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 de su epístola, versículo 14, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión». Luego en el capítulo 9 de la misma carta a los Hebreos, versículo 11, leemos, «Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación». Y en el capítulo 8 de la misma carta a los Hebreos, versículos 1 y 2, leemos, «Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre». Y también en el capítulo 9 de Hebreos, versículos 23 y 24, encontramos estas palabras. «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Hoy en día, amigo oyente, Jesucristo realmente está allí. Ojalá que pudiéramos incorporar esta realidad a nuestra fe. Pero lo que nos pasa es que vamos a la iglesia y cumplimos con cierto ritual que apenas puede que sea dulce como la sacarina. En cambio, las realidades de nuestra fe son olvidadas. Ahora mismo, amigo oyente, Jesús está allí. Solo podemos acercarnos a Dios por medio de Él. Se nos ha mandado a allegarnos a Él confiadamente. Jesucristo está ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Amigo oyente, aquí en esta tierra usted no está solo. Tenemos acceso directo a Dios mediante Cristo. El tabernáculo ahora tiene una orientación perpendicular, y el lugar santísimo está allí. Veremos ahora en nuestro estudio de este capítulo 8 de Levítico, que 12 veces en este capítulo se declara que el Señor mandó a Moisés. El argumento decisivo se encuentra en el último versículo, versículo 36 de este capítulo 8, donde dice, «Y a Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés». En otras palabras, todas estas son las enseñanzas que el Señor mandó. Y la consagración, amigo oyente, tiene que ser así como el Señor manda que se haga. Hay quienes creen que Levítico fue escrito en una fecha posterior al comienzo del sacerdocio.
Dice aquí que esto fue hecho como Dios lo mandó que fuera hecho. Ahora, ¿cree usted en la palabra inspirada de Dios? Entonces, no se puede aceptar como factible una fecha posterior para la escritura del libro de Levítico, sino que se debe creer en la infalibilidad de la escritura y que todo esto fue hecho conforme al mandamiento de Dios. Veamos ahora brevemente el bosquejo de este estudio del capítulo 8. En realidad, los capítulos 8 al 10 de Levítico nos hablan con respecto a los sacerdotes. Todos los creyentes en la iglesia son sacerdotes. En este capítulo 8 hablaremos de la consagración de los sacerdotes y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. Primero, el llamado a la congregación para presenciar el ritual, en los versículos 1 al 5. En segundo lugar, el versículo 6 nos habla de la limpieza de Aarón y de sus hijos. En tercer lugar, veremos las vestiduras del sumo sacerdote en los versículos 7 al 9. En cuarto lugar, tenemos la consagración del sumo sacerdote en los versículos 10 al 12. En quinto lugar, el versículo 13 nos presentará las vestiduras de los sacerdotes. En sexto lugar, veremos la limpieza de los sacerdotes y de Aarón por la sangre de la ofrenda en los versículos 14 al 30. Y en séptimo y último lugar, estudiaremos los mandamientos dados a Aarón y sus hijos en los versículos 31 al 36 de este capítulo 8. En el poco tiempo que nos resta, comencemos con el primer aspecto, o sea, el llamado a la congregación para presenciar el ritual. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 8 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. En este pasaje vemos que a Moisés se le manda traer a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, con todos los artículos que serían utilizados para el rito de la consagración de los sacerdotes. Parece una lista de compras del mercado, pero veremos que cada artículo que se menciona aquí es muy importante. Luego, Moisés debía reunir a toda la congregación para presenciar el ritual de la consagración de los sacerdotes. Este debía ser un servicio muy impresionante. Allí verían que Dios toma a hombres débiles y los aparta para su servicio. Y tenemos un vivo deseo aquí de decir un aleluya, porque Dios también está dispuesto y quiere hacer lo mismo por usted y por mí, amigo oyente. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 7 de su carta, versículo 28, dice, Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesucristo fue un hombre verdaderamente consagrado en todo el sentido de la palabra. Y así, en cierto sentido, ningún otro es verdaderamente consagrado. Pero lo maravilloso es que, aún así, Dios nos acepta a nosotros hoy en día con todas nuestras flaquezas. Si Él demandara la perfección, no hay la menor duda de que todos seríamos excluidos. Pero gracias a Dios que Él nos toma así como somos, llenos de flaquezas y debilidades. Leamos los versículos 4 y 5 de Levítico capítulo 8. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Vemos aquí que Moisés hizo todo lo que se le mandó hacer. De igual manera, el pueblo obedeció y se reunió para este servicio de consagración. Entonces, Moisés explicó a todo el pueblo que él estaba siguiendo las instrucciones del Señor en todo lo que estaba haciendo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. En nuestro próximo programa continuaremos estudiando este capítulo 8 de Levítico y comenzaremos considerando el segundo aspecto en la consagración de los sacerdotes, o sea, la limpieza de Aarón y de sus hijos. Le sugerimos pues leer todo este capítulo 8 de Levítico para estar así mejor informado y preparado para nuestro próximo estudio.